Buenas tardes, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el 14º conversatorio psicoanalítico. Después del último conversatorio que hice un paralelo del primer tiempo y el segundo tiempo de la enseñanza de Lacan. Creo que tomé en cuenta tres conceptos importantes de su enseñanza: deseo, goce y angustia. Me pareció importante retomar o volver a Freud. Siempre es refrescante volver a Freud, porque cada vez que uno lo lee, hay gente que dice, Freud, el viejo Freud. Y yo entiendo que a mí por lo menos me pasa como a algunos colegas del psicoanálisis. Cuando leemos a Freud, revalorizamos toda su enseñanza, todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos ha dejado. Y quería volver a estos textos en relación a los síntomas histéricos, a los mecanismos de los síntomas histéricos y obsesivos de 1894 y 1896, fin del siglo XIX. Uno diría, ¿cuánto tiempo? Pero cuánta enseñanza que hay ahí. Y fundamentalmente para dar cuenta de una lectura que uno podría decir, cómo pasar de una lectura coyuntural del hecho traumático, de la noción de trauma psíquico o experiencia traumática como hecho, a otra lectura del trauma, pero no como suceso, sino como fantasía, como fantasía. Freud después lo va a llamar como novela familiar de neurótico, o con la introducción de la sexualidad infantil, todo lo que corresponde a las teorías sexuales, a todo lo que a toda la importancia que tiene la sexualidad y fundamentalmente el complejo de Edipo. Hay todo un pasaje que yo entiendo como que es muy importante. Y en este primer tiempo uno diría, hay algo común entre... hay elementos comunes y no comunes en la histeria y en la neurosis obsesiva en cuanto a sus mecanismos. Respecto a lo común está, uno diría, bueno, el mecanismo de la represión y el retorno de lo reprimido. O sea, como todo un funcionamiento psíquico que da cuenta de la división del sujeto en el sentido de todo un primer tiempo, de los procesos inconscientes y los procesos preconscientes conscientes. Por supuesto, en todo este primer tiempo de Freud no estaba claramente establecido esta diferenciación entre procesos inconscientes y procesos preconscientes conscientes, pero en algún sentido esta primera diferenciación entre lo consciente y lo inconsciente sí, porque da cuenta del psicoanálisis mismo en relación a la importancia del inconsciente. Después Lacan va a hablar de la formación del inconsciente, pero bueno. Y estos mecanismos del proceso de represión y el retorno en lo reprimido. ¿Cómo retorna lo reprimido? Y por qué Freud va a empezar hablando de neuropsicosis de defensa y a posteriori
cuando ya hace una lectura más estructural, habla de psiconeurosis, porque son conceptos bastante distintos. Como que en este primer tiempo no tiene tan claramente diferenciado esta cuestión de la neurosis, la perversión y la psicosis. Porque bueno, está más cerca de la psiquiatría en este primer momento. Y a posteriori hay una diferenciación mucho más clara, mucho más... hay mecanismos mucho más claros en el sentido de esta diferenciación entre represión, renegación y forclusión digamos, o repudio en la psicosis. Pero bueno, digamos, en este primer tiempo lo más importante de la histeria que él se da cuenta es que lo específico de la histeria es que hay un mecanismo de conversión, o sea que en la histeria hay una tendencia, hay una predisposición a la conversión en el sentido de a convertir ese trauma psíquico en una tendencia a la somatización, a somatizar, por ejemplo, a que una parte del cuerpo se paralice, como que en la histeria funcionaría más esto. Y en la neurosis obsesiva, este mecanismo, esta represión y este retorno de lo reprimido queda en lo psíquico. Esto es como algo importante. Y esta diferenciación en que, bueno, siempre hablamos de lo que queda reprimido son las representaciones intolerables o los pensamientos que son considerados intolerables son reprimidos. Y esta disociación que en un primer momento Freud hablaba de disociación de la conciencia, más, digamos, en el sentido de Janet, del psiquiatra Janet francés. Pero bueno, esta disociación entre las representaciones intolerables y los afectos concomitantes. Y lo importante, lo que destaca Freud es esta defensa, en un momento, esta palabra patológica, que empieza hablando de esta cuestión de lo patológico. Después Freud, esta diferenciación entre lo normal y lo patológico, rompe como con la psiquiatría en este sentido, como también va a romper con esta cuestión de la neurosis y la perversión como cosas totalmente diferentes. Pero bueno, este primer tiempo es importante, ¿no es cierto? Porque, como decimos, hay elementos comunes y no comunes. Y justamente en la neurosis obsesiva, estas representaciones intolerables quedan en lo psíquico y no aparece esta conversión. Pero lo importante que Freud va a decir que en la histeria hay una pasividad sexual, que estos traumas, hay una vivencia, hay un suceso traumático sucedió en la infancia, en la primera infancia, que tiene un carácter pasivo, ¿no es cierto? En cambio, la diferencia es que en la neurosis obsesiva, Freud da cuenta que hay una vivencia traumática también, pero placentera. Lo que sí destaca Freud que en la neurosis obsesiva había un momento anterior en donde hay una vivencia pasiva también, o sea que
que también observa, da cuenta Freud que hay un primer tiempo de una vivencia traumática pasiva, que es como que esto se da cuenta después, en el sentido que no es que los neuróticos obsesivos, su trauma psíquico, no, si bien primero dice, bueno, hay un trauma sexual vivido con placer activamente, va a dar cuenta que hay una pasividad sexual también en los neuróticos obsesivos. Y esto me parece como muy importante, ¿no? Entonces, y esto justamente lo quería destacar. Pero lo importante es que en la neurosis obsesiva aparece este concepto del retorno de lo reprimido, el síntoma obsesivo, en donde este concepto de defensa primaria y defensa secundaria. ¿Qué implica esto? Porque lo que sí destaca que en el síntoma obsesivo hay una complejidad en esta disociación de las representaciones intolerables y los afectos, en el sentido que esta sustitución psíquica, esta defensa primaria que aparece en el síntoma primeramente, puede aparecer un segundo momento en donde el sujeto obsesivo necesite una defensa mayor en donde aparecen las medidas preventivas, en donde aparece todo lo que tiene que ver con los escrúpulos, la desconfianza, el miedo hipocondríaco, creerse delincuente de algún delito cometido. Bueno, y de ahí esta serie de ceremoniales, actos obsesivos, como para reforzar esta defensa. Por eso me parece esta cuestión del concepto de defensa como muy importante. Vamos ahora a que hay dos textos, el texto de Fantasías histéricas y su relación a la bisexualidad de 1908 y el de 1908 también el carácter y el erotismo anal, donde en estos dos textos ya Freud ya toma en cuenta, hace ya una lectura estructural, deja de lado este concepto de hecho traumático y aparece el término de fantasías histéricas. No, si bien no habla de fantasías obsesivas, va a utilizar más el término de novela familiar respecto de la... Pero no puedo decir, también hay fantasías obsesivas. Lo que pasa es que hay textos que uno dice, bueno, como este texto tan importante de Freud, Fantasías histéricas y su relación a la bisexualidad, cómo empezó a meter en los historiales y este concepto de psiconeurosis. Pasar a psiconeurosis implicó hacer un recorte más específico de las neurosis y la cuestión de la represión y el retorno reprimido, y meter la sexualidad infantil y necesariamente el complejo de Edipo, y pasar de este trauma como suceso de seducción, digamos, o castración, como una cuestión más estructural
metido dentro de toda esta cuestión de la sexualidad y de la cuestión de esta relación tan importante entre los síntomas y los rasgos perversos. Por eso esta cuestión de la bisexualidad, que la vamos a ver tanto en las fantasías histéricas como en el carácter obsesivo, como se diría por el carácter anal y el erotismo anal. Pero bueno, lo importante es que en estas fantasías histéricas, que Freud las llama sueños diurnos, y en donde aparece este concepto de satisfacciones de deseos que ya Freud ya lo había empezado a utilizar en la interpretación de los sueños. O sea, tanto en los sueños como en los síntomas, como hay estos elementos comunes entre síntoma y sueño, que después Lacan lo va a clasificar como formación en inconsciente. Pero Freud va a decir estos síntomas histéricos, satisfacciones de deseos, nacidos de una privación o un anhelo, y en donde aparecen como inconscientes, justamente estas fantasías, y en donde empieza a pensar en la histeria en relación a toda esta conceptualización de ataques histéricos como una forma de los síntomas. Aunque no es lo mismo un ataque histérico que un síntoma somático. Ya en el ataque histérico ya aparecen como una complejidad mayor, y en donde Freud va a decir que justamente en estos ataques histéricos también provienen de ensoñaciones diurnas, fantasías, en donde el sujeto, ya sea hombre o mujer, finge atentados, malos tratos, agresiones sexuales, en donde ya deja Freud de pensar que hubo traumas como hecho traumático. Lo que estaba pensando, que no podemos pensar que el psicoanálisis como ninguna superación de pasaje porque haya una cuestión coyuntural, una cuestión estructural, porque no es que hay que dejar de lado esta noción de trauma como suceso. Simplemente Freud en su trabajo investigativo da cuenta de una lectura que uno puede decir, bueno, que no sería una lectura evolutiva, sería una lectura en donde hay que tomar de lo anterior, en donde que esto estructural estaría en relación a estos primeros momentos como hecho traumático, ya que no es que hay que dejar de lado los hechos traumáticos, y lo importante acá sería, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la sexualidad infantil, la sexualidad en general, la estructura del complejo de Edipo. Pero bueno, me parece importante dar cuenta de esto como para ver que en el psicoanálisis no hay una lectura evolutiva, sino una lectura estructural. Pero bueno, en estas fantasías histéricas, estas fantasías pueden venir en un momento inconscientes y hacerse conscientes, pero Freud dice que las relaciona con un acto masturbatorio, o sea, como que va entrando lo sexual en estas fantasías, y que estas fantasías hay algo de lo sexualizado, de lo masturbatorio, y cómo justamente entra el tema de la sexualidad hasta el caracú. Y como dice Freud, como el síntoma histérico aparece esta necesidad, este concepto de pulsión parcial. Ya en 1908 está el concepto de pulsión parcial y su evitación, y como todavía está, digamos,
todavía hay toda una psicología del yo. En Freud está toda esta psicología del yo que Lacan va a hacer todo un esfuerzo para sacarse la psicología del yo. Bueno, vamos ahora a conceptualizar un poco esta cuestión del carácter y el erotismo anal como en relación a los síntomas obsesivos, pero claro, uno diría, el rasgo de carácter no es estrictamente un síntoma. Uno diría, hay algo de una cristalización psíquica como más fuerte que un síntoma. Y Freud va a relacionar este carácter obsesivo con el carácter anal y el erotismo anal. Y cómo va metiendo el erotismo anal, cómo va metiendo esta cuestión de las etapas de la libido y relacionándolas en este segundo momento de erotismo anal. Habría un erotismo oral, un erotismo anal, fálico, y bueno, el complejo de Edipo está ahí como la estructura misma de la sexualidad infantil. Pero en estas cualidades obsesivas, Freud va a meter que son ordenados, económicos y tenaces, y los relaciona a los obsesivos ordenados con la pulcritud, con la escrúpulo, con la escrupulosidad y el cumplimiento de deberes. ¿Cómo da cuenta esta relación de las cualidades obsesivas con esta cuestión además como bien pulsional, lo escrupuloso, lo pulcro, el exceso de cumplimiento de deberes, donde económicos como su exceso, como en el sentido, ahí mete la avaricia, y la tenacidad como exceso a la obstinación, la tendencia a la cólera, las inclinaciones vengativas. Y cómo va ubicando toda esta cuestión pulsional, si bien no habla específicamente de lo pulsional, pero me parece que toda esta cuestión pulsional aparece como erotismo anal, ¿no? En este carácter obsesivo que como algo como mucho más cristalizado que un síntoma. Y justamente va a ubicar acá Freud que este carácter anal, por supuesto, lo ubica también en la temprana infancia. Pero acá lo relaciona con esta cuestión de la incontinencia, como el niño obsesivo, cómo se va convirtiendo alguien que va a constituir un carácter anal, como estas dificultades, esta incontinencia infantil, cómo le ha costado canalizar en el sentido de, digamos, no me gusta la palabra superar este erotismo anal, pero bueno, en un determinado momento esto que tiene que aparecer como esta palabra del otro, como para que el niño le dé algún regalo de su caca y deje de ser incontinente, que pueda transformar esta incontinencia en que este erotismo pueda ser transformado en algún sentido. No me gustaba la palabra, esto de la transformación. Pero bueno, lo que sí en este texto, justamente decíamos, a centrar 3 ensayos, y no habla específicamente del Edipo en este texto, pero lo que sí va a decir que después de los 5 años, este carácter anal
se va conformando en un periodo de latencia, en donde acá sí habla de la libido. La libido sexual va a ser transformada en una libido no sexual. Aparece este concepto de sublimación como uno de los elementos que después Freud va a hablar en pulsiones y sus destinos. Bueno, entonces lo que sí es cierto que en este erotismo anal se mete lleno como que está en relación al acto de defecación, como los neuróticos obsesivos tienen toda una cuestión en relación al acto de defecación y cómo en la infancia puede ser utilizado y esto Freud pone como un niño puede aparecer esta cuestión hostil con el adulto o otro niño y pueden mostrar la espalda o el culo como un gesto de desafío y desprecio al otro. Bueno, voy a dejar acá y los espero para el próximo conversatorio, en donde voy a ver si me meto un poco más en el tema de otras características obsesivas que están en la parte teórica del hombre de las ratas. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes y hasta pronto.